Solo siempre queremos solicitarles que si también nos pueden reportar si están escuchando bien, si no hay ningún problema con el audio o con el vídeo que podamos estar emitiendo en estos momentos. Así que cualquier cosa, ustedes por favor en los comentarios nos pueden estar escribiendo para corregir cualquier situación ahí que se pudiera de pronto estar presentando a nivel técnico. Finalmente también comentarles que al final de este tiempo, quizás vamos a dilatar aproximadamente unos 20 minutos, máximo 25 minutos. Entonces, como les había comentado, va a haber una pequeña ponencia, unas pequeñas imágenes que quisiera compartirles y algunas ideas. Pero al final también nos gustaría de que en los comentarios ustedes nos puedan poner si hay alguna pregunta, si hay algún consejo incluso que les gustaría que pudiésemos brindar. Entonces ustedes con muchísima confianza pueden por ahí estarnos escribiendo. E igualmente y nuevamente les pedimos que nos reporten desde dónde nos están sintonizando en esta mañana. Nosotros nos sentimos muy contentos de poder llegar hasta sus casas a través de estos medios digitales. Estamos súper contentos de que podamos seguir aprendiendo. Esa es una de las principales aptitudes de los emprendedores, el aprendizaje constante, y es una herramienta, como decía hace un momento, muy importante para nuestra vida, no solo en el tema de negocios, sino también a nivel personal. Así que bueno, vamos a ir empezando en esta mañana trabajando entonces con algunos de los puntos que les habíamos comentado. El tema de hoy es cómo podemos afrontar los cambios en nuestra vida. Hay una frase muy importante y que me pareció interesante también que la pudiera compartir con ustedes, y es de Heráclito. Heráclito decía que no hay nada permanente excepto el cambio. Y una de las paradojas más interesantes en la vida es que cada uno de nosotros nos preparamos con el sueño de tener una estabilidad, nos preparamos con la idea de poder tener una seguridad en nuestras vidas, y muchas veces para nosotros lo estático es lo seguro, es decir, un trabajo donde pudieras durar por muchos años en tu vida, un negocio que quizás te pudiera proveer de recursos estables toda tu vida, un matrimonio que durara para toda la vida, donde el uno se amase con el otro y estuviesen juntos hasta que la muerte les separe, hijos que quizás deseáramos fuesen eternos y que nunca se fuesen de nuestro lado. Y es que en la vida siempre nos enfocamos a lo estático, y no es que sea malo, no es malo que nosotros busquemos la seguridad, no es malo que busquemos la estabilidad, no es malo que nos guste algo que sea duradero. Sin embargo, decía que es una paradoja porque realmente la vida muchas veces nos trae todo lo contrario. La vida es dinámica. La vida está compuesta de constantes cambios que vienen incluso en algunas ocasiones de forma muy inesperada. Hay muchas situaciones que estamos enfrentando a nivel personal, a nivel familiar, situaciones que no esperábamos, cambios a nivel empresarial, cambio en el caso de tu negocio, quizás tenés alguna pulpería, quizás acababas de iniciar un emprendimiento, y cuando uno planifica para cosas aparentemente esperables, es decir, de repente que las ventas se me bajen, de pronto algún imprevisto, pero muchas veces no planificamos porque no esperamos que se den imprevistos a estos niveles y dimensiones como las que estamos viviendo. Y no solamente en el área de los negocios, incluso experimentar situaciones que son catastróficas a nivel familiar, a nivel personal. Sabemos también que hay muchas personas que están enfrentando también situaciones de salud e incluso la pérdida de seres queridos, y son aspectos inesperados que vienen y que marcan nuestra vida. Entonces, no hay nada permanente excepto el cambio, y son justamente esos cambios a los que nosotros entonces debemos de aprender cómo superarlos, cómo afrontarlos. Mencionábamos que algunos de estos cambios pueden ser financieros, pueden ser a nivel familiar, puede ser incluso la pérdida de un amigo, de un vecino o incluso de un ser querido, cambios de pronto en tu seguridad. Hace algunos meses tenías planificado el resto de este año, esperabas y proyectabas un determinado tipo de crecimiento en tu empresa, y de pronto todo eso que considerabas seguridad se cayó. Algunas incluso aerolíneas, ayer leía, han tenido que declararse en quiebra debido a todos estos cambios que estamos viviendo, no solo a nivel de Nicaragua, sino a nivel del mundo entero. Entonces existen una serie de factores o de variables externas debido a estos cambios que estamos mencionando, que reaccionan ante una serie de variables
a nivel interno. Es decir, hay cambios en nuestro ambiente, hay cambios en nuestro exterior que reaccionan hacia nuestro interior. Y algunas de estas variables o de estos factores que mencionamos, número uno es la actitud que nosotros podemos tomar ante esas dificultades o ante esas variables que se pueden llegar a presentar. Alguien decía que no podemos tener control de las cosas que pasan en nuestro entorno, pero sí de la actitud que nosotros vamos a tomar en nuestro interior. Entonces, pese a que estamos enfrentando dificultades, tormentas y situaciones difíciles, siempre hacemos el énfasis en que es importante que mantengamos una actitud positiva. Pero también un segundo elemento que queremos explicar, que no es algo con lo que se nace, sino es algo que se puede desarrollar mediante un proceso, y esto es la resiliencia. Es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para afrontar esas tormentas, para afrontar esas dificultades. La resiliencia es como esa capacidad de rebote que en algún momento deberíamos de tener y de fortalecer en nuestras vidas, de que pese a que vamos a afrontar, como decíamos, elementos inesperados, situaciones que pueden ser muy difíciles, sabemos que vamos a poder levantarnos después de esta situación. Hay algunas otras variables que también interaccionan mucho en los cambios externos, y es la personalidad que cada uno de nosotros tenemos. Quizás por cuestiones de tiempo no vamos a poder profundizar en estos factores de la personalidad. También hay otros antecedentes socioafectivos. Eso significa que influye mucho el entorno donde te criaste, el tipo de afecto que tuviste, el tipo de ideas o de concepciones o de paradigmas que aprendimos de nuestra familia. Entonces eso se relaciona mucho en cómo nosotros vamos a reaccionar ante estos cambios. Cuando los cambios vienen a nuestra vida, estos cambios siempre van a marcar 3 hitos o 3 aspectos claves dentro de nuestra vida. Muchos de estos cambios quizás no van a ser tan significativos. Por ejemplo, cambiaste de orden tu oficina, cambiaste de orden tu cuarto, cambiaste de orden tu sala, y ese no es un cambio radical que va a marcarte o que va a impactarte. Pero hay otros cambios, como un cambio de pareja, como un cambio de domicilio. De pronto te mudaste a otro lugar, o de pronto ya no estás con tus seres queridos, como el cambio que te deja cuando un ser querido incluso tiene que partir y ya no va a estar nunca más con nosotros. Hay otros cambios que pueden estar incluso marcados por una ruptura sentimental, un matrimonio que de pronto las cosas no funcionaron y tuvo que llegar a su fin. Entonces hay cambios en nuestra vida que son triviales, que no son quizás tan profundos, pero hay otros cambios que realmente nos marcan un antes, un durante y un después. Un antes porque uno dice, esta situación yo sé que marcó mi vida porque mi vida era diferente antes. Las cosas antes de esta circunstancia yo las vivía de esta o de aquella manera. Yo salía, yo reía, yo lloraba, yo me sentía libre, yo me sentía seguro o me sentía segura. Pero luego decimos, vino esa situación a mi vida que marcó ese durante. Y este es el proceso que estamos viviendo ahora. El cómo estamos afrontando el cambio en el presente. Algunas personas dicen, bueno, a partir de que este cambio vino a mi vida, las cosas cambiaron realmente. No solo por la situación en sí que cambió, sino porque muchos aspectos internos de mi vida ya no son los mismos. Ahora no río como reía antes, ahora no me siento con la libertad que me sentía antes. Y esto también hace que traiga un enfoque a nosotros de que este cambio no solo afectó mi pasado, no solo afecta mi presente, sino que de acuerdo a la actitud que yo pueda tomar, eso también puede llegar a marcar un después, que en un momento pues vamos a estar hablando un poquito más de ese después. ¿Qué sucede? Decíamos que hay cambios que no son tan profundos. Cambiaste tu color de cabello, por ejemplo, pero eso no necesariamente quizás cambió tu vida, o quizás sí, no sé. Cambiaste de lentes, cambiaste el tipo de ropa que utilizabas o el look, y vos decís, bueno, ese fue un cambio que no fue tan profundo. Pero hay otros cambios que son tan profundos que dejan marcas en nuestras vidas, que dejan cicatrices, que incluso hay momentos donde llegamos a experimentar un quiebre a nivel emocional, donde decís, yo siento que las cosas ya no son igual, siento que ya no puedo más, me siento sin fuerza, me siento decaído o me siento decaída. Y como psicólogos, uno de los aspectos en los que nosotros más valoramos de qué tan drástica fue la transformación por un cambio, por un evento o un suceso que vino a nuestras vidas, es que muchas veces
podemos llegar a experimentar ciertas reacciones y ciertos estados a nivel psicológico. Algunas de ellas pueden ser temporales, otras pueden ser incluso permanentes. Por ejemplo, hablamos de las reacciones adaptativas, que hay diferentes tipos de reacciones adaptativas ansiosas, reacciones adaptativas con predominio de otras emociones, reacciones adaptativas de tipo depresiva. Son varias realmente, pero la característica es que son estados temporales. Es decir, vino un suceso, te marcó, te sentiste triste, te sentiste deprimido, te sentiste ansioso, pero esta es una reacción que está sujeta a remisión. Es decir, que a medida que el tiempo vaya avanzando y que las cosas vayan mejorando, pues vamos a salir adelante de ese estado emocional. Hay otras personas que en algún momento, cuando experimentan cambios drásticos en su vida, pueden llegar incluso a experimentar lo que se conoce como un estrés postraumático. Una situación que marca y genera incluso un daño que puede ser permanente. De hecho, en la mayoría de los casos siempre es permanente y que se va a requerir incluso de una atención psicológica y en algunos casos también atención psiquiátrica para poder ayudar a la persona a estabilizarse. También a veces se pueden llegar a experimentar a través de los cambios algunos trastornos de tipo afectivo, ya como un episodio depresivo, un episodio ansioso, que la diferencia entre esto y las reacciones es que las reacciones son temporales, en el tiempo son un poco más cortas, mientras que los trastornos afectivos pues tienden a ser un poco más duraderos y los síntomas incluso son más profundos. Ahora, quizás algunos pueden decir, pero me estás hablando de lo que ya sabemos, me estás hablando de lo duro del panorama, de lo difícil del panorama. Y sí, es cierto, realmente quería que conociéramos al menos algunas de las características que se pueden dar en nosotros. Yo quisiera en esta mañana quizás dar las palabras más positivas del mundo y decirte que no te sientas mal y esperar que con decirte eso no te sintieras mal, pero la realidad es que cuando los cambios profundos vienen a nuestra vida, son tan profundos que el dolor es inevitable. Y el hecho de decirte que todo va a salir bien y que juntos vamos a salir adelante, no quita el que también te tenga que decir que vamos a tener que experimentar un proceso que va a ser doloroso, que incluso en algunos momentos y en algunas personas puede llegar a causar alteraciones en la funcionalidad. Eso significa, y hay personas que dicen, ¿cómo sé que este cambio que tengo es tan profundo que me está afectando al punto tal que necesito ayuda? Bueno, nosotros siempre decimos, si tu antes, tu durante y tu después cambió tanto a tal punto que ahora, producto de ese problema a nivel familiar, las cosas ya no pueden marchar bien, ya no puedes llevarte bien con tu familia, ya no pueden entenderse entre ustedes, están al punto del colapso, entonces diríamos que esa situación fue tan fuerte que creó una ruptura, que creó un daño al punto tal que te afectó en la parte funcional o en el rendimiento a nivel familiar. Algunas otras personas dicen, hey, después de ese evento o de ese cambio en mi vida, la situación fue tan difícil que ahora a nivel personal siento que ya no rindo, ya no me puedo concentrar. Muchas personas están escribiendo con muchísima frecuencia, no tienen idea de cuánto, hablando acerca de que están luchando con ansiedad, están luchando con depresión, están enfrentando situaciones que sienten que están a punto de perder el control. Personas que escriben y dicen, ya no aguanto, ya siento que no puedo con mi propia vida. Entonces eso crea una alteración a nivel personal en la funcionalidad, pero también te puede afectar a nivel laboral. Personas que dicen, tengo tanto miedo que no me logro concentrar en mi trabajo, estoy cometiendo muchos errores, siento que ya no estoy cumpliendo con los deberes a como debería. O en el caso de los que están estudiando actualmente y dicen, bueno, estoy en línea, estoy desde mi casa, pero aún en mi casa no me concentro, no siento que pueda hacer las cosas muy bien. Entonces eso significaría que el cambio fue tan profundo que ya está afectando algunas áreas funcionales en nuestra vida, y ahí entonces donde también tenemos que estar claros que esto también incide a nivel social. Es decir, las cosas cambiaron, las cosas ya no son como eran antes, quizás no vayan a ser como eran antes, y aunque quisiera decirte tranquilo, tranquila, mira, todo va a volver igual a como era antes, pero ¿cómo le diríamos eso a alguien que acaba de perder a un ser querido? A alguien que había invertido años de su vida en un negocio que quizás por ahora ya no existe, y vos decís, hey, esta es mi realidad es que hay cambio, y el punto es que tengo que aprender ahora qué hago y cómo hago para poder afrontarlo, que es de lo que se trata también este tema. Entonces una palabra clave que necesitamos aprender para saber cómo afrontar estos cambios es la palabra adaptación. Es cómo me puedo adaptar a esa nueva realidad.
Y el primer punto clave en este proceso de adaptación es la aceptación, pero yo también quise añadir la palabra duelo. Y digo aceptación porque no es fácil aceptar nuestra nueva realidad. Muchas veces en nuestra mente está la fantasía de si las cosas volvieran a ser como eran antes. Quizás acabas de perder un ser querido y en las mañanas te levantás soñando o anhelando escuchar su voz, que te llame, que te dé el desayuno, que te haga un chiste o que te haga una broma, pero de pronto te das cuenta que la realidad es otra, que lamentablemente ese ser querido ya no está y no estará nunca más. Entonces, cuando pasamos por ese ajuste en los cambios, de entrar en esa fase de aceptación, también experimentamos lo que se conoce como una fase de duelo. Y este punto de la fase de duelo se trata de que el duelo no solamente se da cuando perdemos a un ser querido. El duelo también se da cuando perdiste un estatus o una condición. Por ejemplo, te quedaste en desempleo y pasás por todo un proceso, una etapa de duelo, por todas sus etapas, que también por cuestiones de tiempo quizás no podremos profundizar en las etapas del duelo, pero pasamos desde una etapa de negación, de rabia, de ira, hasta ajustes, aceptación y luego aprender cómo vivo una nueva realidad sin esa persona, sin esa situación, sin ese recurso. Un segundo punto es que cuando experimentamos cambio, nuestra mente mucho divaga en el ayer y en el futuro, en cómo eran las cosas antes, pero también en el temor de cómo puedan llegar a ser mañana. Y uno de los puntos claves para poder aprender, en este caso, a adaptarnos a estos cambios y afrontar los cambios, es mantener siempre el enfoque presente. No puedo hacer nada por cambiar mi pasado. Yo a veces le digo a las personas que quisiera tener un borrador mágico y borrar esas experiencias difíciles de tu vida, esas experiencias que te marcaron. Personalmente soy psicólogo forense, suplente en el Instituto de Medicina Legal. Parte de mi trabajo se trata de tener que estar atendiendo personas que han sido víctimas de abuso sexual, personas que han sido víctimas de intentos de homicidio. Y ese es lamentablemente el pan de cada día, estar escuchando casos de vidas de personas que han sido marcadas. Y no es fácil el tener que afrontar un dolor tan profundo como este. Sin embargo, no podemos hacer nada para borrarlo. Y tampoco tenemos control del mañana porque no sabemos realmente lo que vaya a suceder. Así que uno de los desafíos más importantes que tenemos a nivel personal para poder aceptar esos cambios es enfocarte en tu presente, enfocarte en el aquí y en el ahora, en lo que puedo hacer aquí, en lo que sí puedo cambiar del aquí y del ahora para poder levantarme de la situación que estoy viviendo. Es también importante que tengamos una mentalidad abierta al cambio, que seamos flexibles. Muchas veces, y ese es un factor también de la misma personalidad y de los temperamentos, habemos personas que somos más cuadradas, en el sentido de que somos menos flexibles a los cambios, menos tolerantes a las variables o a los aspectos inesperados que pueden venir en la vida. Hay personas que con mucha mayor facilidad se adaptan, hay otros que nos cuesta un poco más, pero es importante que a veces si no podemos luchar contra la corriente en algunos de estos cambios que quizás son inevitables y que no superan, a veces nos tenemos que dejar llevar por esa corriente. Y eso significa no luchar por cambiar lo que no podés cambiar, sino más bien enfocarte en aquello que sí podemos adaptarnos, que sí podemos mejorar y levantar. Por acá nos dice Carolina, hay que vivir el hoy, ser responsables para el futuro y aprender del pasado. Exacto, así es. Una vez has pasado por esa etapa de aceptación, de enfocarte en el aquí y el ahora, de tener una mentalidad flexible y abierta a los cambios, es importante también entrar en un proceso de reconstrucción. Quizás tenías un plan para tu año, tu plan era mi negocio va a crecer, voy a pasar la mejor Navidad de mi vida, voy a irme a unas vacaciones en Semana Santa, excelente, y nada de eso sucedió. Y quizás el negocio ahorita está agonizando al punto tal que ni siquiera sabes si te vas a poder levantar. Y muchas veces cuando viene la pérdida y cuando vienen los cambios, en lo que más nos enfocamos es en lo que hemos perdido, pero nos cuesta mucho enfocarnos en lo que todavía conservamos, en lo que nos ha quedado, en lo que todavía tengo. Y es que no podemos reconstruir algo de aquello que no existe, pero sí podemos reconstruir ese algo a partir de lo que todavía nos ha quedado. ¿Qué significa esto? Significa entonces que en tu vida tendrás, para poder levantarte,
que enfocarte en aquello que todavía te ha quedado. Quizás no tenés por ahora tu negocio, pero tenés tu familia, pero tenés tus manos, pero tenés tu energía, pero tenés salud. Quizás ahorita estás pasando por una situación de enfermedad, pero todavía te queda la vida, pero todavía te queda la esperanza de poder levantarte mañana y de poder mejorar. Es decir, intentar reconstruir la vida a partir de esas pequeñas piezas o de esos incluso pequeños residuos o retazos que han quedado para intentar rearmar. Vas a tener que reconfigurar tu vida, vas a tener que reconfigurar tu futuro, vas a tener que replantearte aquellos planes y proyectos que tenías a partir de esa nueva realidad, pero lo cierto es que podés todavía reconstruirte, que podés levantarte aun cuando sintas y digas no puedo, siento que ya todo se acabó, siento que ya no voy a lograr salir adelante. Bueno, eso es lo que sentís y tenés toda la razón de sentirte de esa forma. Sin embargo, ahora es el tiempo donde decís, me voy a sobreponer aún a los sentimientos negativos que tengo, aún a los pensamientos difíciles, y me voy a levantar, y voy a reconstruir, y vamos a volver a salir adelante, porque lo que me dio el éxito no fue el recurso que tuve, sino las habilidades que tuve para administrar ese recurso y para crear ese recurso. Así que un punto final en todo esto es que también para poder adaptarnos a esos cambios, necesitamos mantener la prospección. Y te explico qué es esto. La prospección nos referimos a cómo ves tu futuro. Y decíamos al inicio, no podés tener control del futuro, pero sí es importante que al menos lo veas de forma positiva. Alguien decía acerca de una teoría que se llama la teoría de los puntos luminosos, que quizás la oscuridad es muy amplia, es muy profunda, de hecho es muy densa. Sin embargo, podés enfocarte en la oscuridad o podés enfocarte en aquellos pequeños puntos luminosos de tu vida que al resplandecer de uno en uno son capaces de eliminar esas tinieblas. Pero para ello es importante que para tu futuro tengamos ese enfoque de decir, hey, me duele, lloro, me siento mal y tenés todo el derecho de sentirte mal. Yo no te voy a decir en esta charla al finalizar esta sesión de, hey, salí de este lugar sintiéndote bien y no vas a llorar nunca más o no te vas a sentir triste nunca más, porque no. Es decir, vas a tener que llorar lo que hay que llorar, vas a tener incluso que en algunos momentos experimentar tristeza. Sin embargo, no se vale quedarse en el suelo. Se vale sentirse triste, se vale llorar, pero no se vale quedarse en el pavimento. Quiero mostrarte un pequeño vídeo en este momento. Te quiero invitar a que no te desconectes, por favor, de esta transmisión. Al finalizar el vídeo, quisiera que platicáramos un poco. Aquí tenemos bastantes comentarios y frases muy interesantes que nos han estado compartiendo. Me gustaría que pudiéramos hablar de ellas, pero antes quiero compartirte este pequeño vídeo. Quiero que le pongas mucha mente y luego vamos a estar hablando ya para finalizar este tiempo. Es la vida una rueda con forma de noria, y hace poco esto pasó. En un llano entre montes que era una gloria y un lago que la nieve dejó, un cordero vivía en ese lugar. Brillaba su lana en el sol matinal, en el agua del lago se vio reflejar y orgulloso empezó a zapatear. Ante su vecindario bailó y bailó. Creo yo que a todos su danza, confianza para unirse al baile les dio. Y un buen día... Saltando se acercó un conejílope singular. El sabio entre sabios se sorprendió y al cordero fue a preguntar: Chico,
¿Qué pasó? Yo siempre fui suave, igual que algodón. Lucía ante todos danzando mi son, pero sin avisar, sin ninguna razón. Se llevaron mi lana y me dejaron pelón. La gente al pasar se ríe mirándome y es cruel porque es ridícula y rosa mi piel. ¿Piel? ¿Piel? ¿Qué es rosa tu piel? Tu mente te miente, eso sí es cruel. ¿El color es que importa? Vaya cuestión. ¿Eres gris, púrpura, beige o marrón? A veces vas mal, a veces mejor. Si te sientes fatal, mira alrededor. Aún tienes un cuerpo y patas y pies, la cabeza en su sitio. Perfecto, ¿lo ves? En cuanto a la danza, hay que mejorar. A lo alto llegar, tú puedes volar. Levanta una pata, pisa para impulsar. Hacia arriba irás y eso es saltar. Más vas a saltar y el cielo tocar. Con solo intentarlo, tú lo puedes lograr. Sube una pata para impulsar. Y cada mayo volverá a pasar. Ellos aparecerán y se lo han de llevar. Lo traerán esquilado, desnudo y pelón. Pero ya no le causa preocupación. Porque más quiere saltar. Subes y bajas, la vida es así. ¡Qué suerte que hay conejilopes aquí! Así es, y como vimos en el vídeo, que me pareció muy idóneo el poder presentarlo el día de hoy, no dejemos de saltar. Van a haber cambios en nuestra vida que definitivamente son duros, es decir, no vamos a negar la realidad, no vamos a negar lo profundo que puede ser ese dolor. Sin embargo, lo cierto es, y voy a repetir la frase con la que iniciamos, que juntos vamos a salir adelante. Tenemos acá algunos comentarios que quisiera leer. Saludamos a Gonzalo Cardoso, quien se conecta con nosotros desde Panamá. Nuevamente te saludamos a Osville Herrera, quien está también en sintonía desde Bilwi, según entiendo, ¿verdad? Todavía estás por aquellos lados, Osville. Lilian por acá nos comparte una oración de serenidad. Dice: Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Rebeca Briceño desde Nueva York nos comenta: como seres humanos nos cuestan los cambios porque creemos que estamos bien así, pero como mencioné anteriormente, nos ayudan a crecer. También comentaba Rebeca: vivir un día a la vez. Los cambios nos ayudan a madurar. Así es, Rebeca. Es importante realmente, y aunque no es fácil, pero de eso también se trata la vida, de que aprendamos a ajustarnos, a adaptarnos a esas nuevas realidades y nuevamente insistir en que juntos vamos a salir adelante. Si hubiera algún otro comentario o alguna pregunta que les gustaría hacer, pueden también escribirla en estos momentos. Ya estamos casi por finalizar esta transmisión. No sin antes agradecerles a cada uno de los que se conectaron y a todos aquellos que nos verán posteriormente en la retransmisión. Animarles entonces a no dejar de soñar. Dice por acá también Leslie Martínez, vamos a leer este comentario que está entrando en este momento: con solo intentarlo, tú lo puedes lograr. Así es, Leslie. Ánimo entonces a cada uno de los que están acompañándonos en esta mañana, creyendo que todas las cosas son posibles, y nuevamente diciéndolo, y no me cansaré de repetir esta frase, de que juntos vamos a salir adelante. Así que ya saben, saludos a todos los emprendedores y emprendedoras de nuestro país, porque estamos creyendo que todas las cosas son posibles y de que todo va a salir bien.
pese pues a las dificultades que estemos enfrentando, pero sabemos que juntos somos más que vencedores. Saludos y gracias por acompañarnos en esta mañana.